5. Las criaturas vivientes. Un campo de estudios que es fuente de interés y deleite. En cuanto a las criaturas vivientes, he aquí un campo de interés y deleite ilimitados. Los animales domesticados no demoran en llegar a ser muy queridos por los niños. Es el caso de quienes viven demasiado lejos del campo real como para que las ardillas y los conejos salvajes sean más que un sueño de posibles delicias. Pero con seguridad hay un estanque al alcance, ya sea yendo en automóvil o ferrocarril, donde puedan atrapar renacuajos y luego llevarlos a casa en una botella, alimentarlos y observarlos a través de todos sus campos en que las aletas desaparecen, las colas se vuelven cada vez más cortas, hasta que finalmente no hay cola en absoluto y una pequeña rana bastante perturbadora te mira a la cara. Levante cualquier piedra y encontrará una colonia de hormigas. Siempre se nos ha enseñado a considerar cómo hacen y ser sabias como ellas. Pero ahora, piense en todo lo que Lord Avebury, experto en la materia, nos ha compartido sobre esa conocida hormiga de 12 años que ya conocemos tan bien. Luego están las abejas. Es posible que algunos de nosotros hayamos escuchado al difunto Dean Farrar describir esa clase en la que estuvo presente sobre cómo trabaja la trabajadora abejita. El maestro brillante, pero no hay respuesta de parte de los niños. No estaban en absoluto interesados en las trabajadoras abejitas. Él sospechaba la razón y al interrogar a la clase, descubrió que nadie de los presentes había visto una abeja. No haber visto nunca una abeja. Piense por un momento lo que eso implica, dijo él, y acto seguido nos conmovió con una elocuente imagen de la triste vida infantil de la cual se han excluido las abejas, los pájaros y las flores. ¿Cuántos niños que no viven en los barrios pobres de Londres y que, sin embargo, no pueden distinguir una abeja de una avispa, o ni siquiera un abejorro de una abeja? Se debe alentar a los niños a que miren. Se debe alentar a los niños a mirar paciente y silenciosamente hasta que aprendan algo sobre los hábitos y la historia de las abejas, las hormigas, las avispas, las arañas, las peludas orugas, las libélulas y todo lo que encuentren de mayor tamaño. Los animalitos nunca tienen ningún hábito cuando estoy mirando. Se queja una niñita por ahí en un libro de cuentos, pero la culpa es de ella, porque los ávidos y despiertos ojos con los que los niños han sido bendecidos fueron hechos para ver y para observar en detalle lo que hacen las cosas creadas demasiado pequeñas para que las personas mayores puedan observarlas sin ayuda. Las hormigas pueden observarse en el hogar de la siguiente manera. Obtenga 2 piezas de vidrio de un pie cuadrado, 3 piezas de vidrio de 11,5 pulgadas de largo y una pieza de 11 pulgadas de largo, todas de 1/4 de pulgada de ancho. El vidrio debe cortarse cuidadosamente para que encaje con exactitud. Coloque las 4 piezas de vidrio sobre una de las láminas de vidrio y fíjelas en un cuadrado exacto, dejando una abertura de media pulgada con goma o cualquier buen fijador. Obtenga de un hormiguero unas 12 hormigas. Las hormigas amarillas son las mejores, ya que las rojas tienen una tendencia a la riña. Algunos huevos y una reina. La reina tendrá el doble de tamaño que una hormiga común, por lo que se puede ver fácilmente. Tome un poco de la tierra del hormiguero. Coloque la tierra con las hormigas y los huevos sobre la lámina de vidrio y fije la otra lámina arriba, dejando solo el pequeño agujero en una esquina hecho por la pieza más corta, que debe taparse con un poco de algodón. Las hormigas estarán inquietas durante unas 48 horas, pero luego comenzarán a sentarse y a organizar la tierra. Retire el tapón de lana una vez a la semana y vuélvalo a poner empapado en 2 o 3 gotas de miel. Una vez cada 3 semanas, retire el tapón para colocar unas 10 gotas de agua con una jeringa.
No es necesario hacer esto en el invierno mientras las hormigas duermen. Un nido así durará años. Con respecto al horror que algunos niños muestran ante el escarabajo, la araña y el gusano, eso se aprende generalmente de los adultos. Los hijos de Charles Kingsley corrían tras su papá con un delicioso gusano, un sapo encantador, un tierno escarabajo que acarreaban con ternura en ambas manos. Existen, no obstante, verdaderos miedos que no se pueden superar, como el horror por las arañas que tenía el mismo Kingsley. Pero los niños que están acostumbrados a sostener y admirar orugas y escarabajos desde su infancia no darán paso a esos temores. El niño que pasa una hora observando las formas de un nuevo gusano que ha encontrado será un hombre que dejará huella. Que todo lo que descubra al respecto sea ingresado en su diario. Que escriba a su madre, si aún le cuesta escribir, dónde lo encontró, qué está haciendo o parece estar haciendo, el color, la forma, las patas. Algún día se encontrará nuevamente con la criatura y reconocerá la descripción de un viejo amigo. La influencia de la opinión pública en el hogar. Algunos niños nacen naturalistas, con una inclinación heredada, quizás, de un ancestro desconocido. Pero cada niño tiene un interés natural por los seres vivos, lo cual corresponde a los padres alentar, ya que pocos niños son capaces de mantener su postura frente a la opinión pública. Y si ven que las cosas que les interesan son indiferentes o desagradables para los adultos, su placer en ellas desaparece, y ese capítulo del libro de la naturaleza se habrá cerrado para ellos. Es probable que el libro La historia natural de Selborne, obra publicada originalmente en 1789, es un relato de la vida del campo escrito por un apasionado de los clásicos, la poesía y los pájaros, y es tenido como uno de los mejores libros de historia natural que se hayan escrito. Nunca hubiera existido si no hubiera sido porque el padre del autor solía llevar a sus hijos a expediciones diarias de búsqueda donde ninguna cosa en movimiento o crecimiento, ninguna piedrecilla ni roca gigante a millas alrededor de Selborne se escapaba de sus atentas observaciones. De la misma forma, Audubon, el ornitólogo estadounidense, es otro ejemplo de lo que provoca este tipo de instrucción a temprana edad. Apenas había aprendido a caminar y articular las primeras palabras, siempre tan entrañables para los padres, cuando me mostraron lo que producía la naturaleza, disponible en abundancia a mi alrededor. Mi padre generalmente acompañaba mis pasos, me buscaba pájaros y flores y me señalaba los elegantes movimientos del ave, la belleza y la suavidad de su plumaje, cómo manifestaban su contentamiento o su sensación de peligro, y las siempre perfectas formas y espléndido atuendo de las flores. Hablaba él de la partida y el regreso de los pájaros con las estaciones, describía sus guaridas y, lo más maravilloso que todo, el cambio de su plumaje, motivándome así a estudiarlos y elevar mi mente hacia su gran creador. ¿Qué pueden hacer los niños de la ciudad? Los niños de la ciudad pueden disfrutar mucho mirando los gorriones, inteligentes pajaritos y fácilmente amansados a cambio de un puñado de migas de pan, quienes serán sus nuevos amigos afuera. Pero se puede hacer mucho con los gorriones. Un amigo escribe así: ¿has visto al hombre en los jardines de Tuileries que alimenta y habla con docenas de ellos? Se sientan en su sombrero, en sus manos, y se alimentan de sus dedos. Cuando levantan los brazos, todos revolotean, y luego nuevamente se acomodan sobre él y lo rodean. Lo vi llamar a un gorrión desde la distancia por su nombre y no darle la migaja a ninguno más, hasta que Petit Choul, un gorrión de varios colores, llegó a buscar su porción destinada. Pero no pude notar ninguna característica distintiva, y la multitud de gorriones en el camino, en bancos y barandillas,
formaron una audiencia muy atenta a la brillante conversación en francés que los mantuvo en constante movimiento, ya que estaban aquí y allá, invitados a venir a cambio de un bocado tentador. Toda una representación de San Francisco y los pájaros. En referencia a la obra de Giotto, San Francisco predicando a los pájaros, en 1300. El niño que no conoce la complexión corpulenta y el pecho manchado del tordo, el elegante vuelo de la golondrina, el pico amarillo del mirlo, el sonido de la canción que la alondra vierte desde lo alto, es digno de lástima, casi tanto como aquellos niños de Londres que nunca habían visto una abeja. Un encantador conocido, que es fácil de reconocer, es la peluda oruga. El momento propicio para apoderarse de ella es cuando se la ve arrastrando los pies por el suelo con mucha prisa en búsqueda de un lugar tranquilo donde poder recostarse. Póngala en una caja y cubra la caja con una red para que pueda observar sus actividades. La comida no es importante. Ella tiene otras cosas en las cuales pensar. Muy pronto habrá tejido una especie de carpa o hamaca blanca en la que se esconde y a través de la cual se puede mirar la oruga y hasta ver quizás el momento mismo en que su piel se divide, convirtiéndola durante meses en una masa en forma de huevo sin ningún signo de vida. Por fin, el ser vivo dentro se escapa de ese envoltorio y ahí está, la hermosa polilla tigre, agitando sus débiles alas contra la red. La mayoría de los niños de 6 años han probado esta experiencia de naturalista y vale la pena mencionarla solo porque, en lugar de ser simplemente una diversión inofensiva, es un valioso trozo de educación, más útil para el niño que la lectura de todo un libro de historia natural o mucha geografía y latín. El mal de esto radica en que los niños obtienen su conocimiento de la historia natural, igual que todo su conocimiento, de segunda mano. Están tan saciados de maravillas que nada los sorprende, y están tan poco acostumbrados a ver por sí mismos que nada les interesa. La cura para esta afección del hastío es dejarlos tranquilos un poco y luego comenzar de nuevo en forma distinta. Pobres niños, no es culpa suya si no son como debían ser, es decir, almitas curiosas y ávidas, todas anhelantes por explorar tanto de este maravilloso mundo como les sea posible, tal como la ocupación prioritaria de la vida. Ora mejor quien ama más, todas las cosas grandes y pequeñas, porque el Dios amante que nos ama, Él las hizo y las ama todas. El conocimiento de la naturaleza es lo más importante para los niños pequeños. Sería bueno si todas las personas en posición de autoridad, los padres y todos los que actuamos a nombre de los padres, pudiéramos ponernos de acuerdo en que no hay ningún tipo de conocimiento que se pueda obtener en estos primeros años tan valioso para los niños como el que obtienen por sí mismos del mundo en el que viven. Que se pongan en contacto con la naturaleza una vez y se formará un hábito que será una fuente de deleite durante toda la vida. Todos hemos sido destinados a ser naturalistas, cada uno en su propia medida, y no hay excusa válida para vivir en un mundo tan lleno de prodigios de la vida animal y vegetal y no interesarse por nada de ello. El entrenamiento mental del niño naturalista. Consideremos también cuán inigualable es el entrenamiento mental que está obteniendo el niño naturalista para cualquier estudio o vocación que existe bajo el sol. La facultad de la atención, de discriminación, de la búsqueda paciente, y que al aumentar a medida que él mismo crece, le serán de utilidad para una infinidad de áreas. Por otro lado, la vida es tan interesante para él que no tendrá tiempo para incurrir en faltas de mal genio que generalmente tienen su origen en el tedio. Ya no hay razón por la que debiera sentirse irritable, malhumorado u obstinado con tal pasatiempo constante. Las actividades en la naturaleza son especialmente valiosas para las niñas. Me refiero a él por la fuerza de la costumbre,
como hablando del sexo representativo. Pero en verdad, el hecho de que ella debiera estar igual de familiarizada con la naturaleza es un asunto de infinita mayor importancia para la niñita, puesto que es ella la que está más tentada a caer en el mal temperamento, en tanto niña como mujer, cuando el tiempo le sobra. Ella, cuyos hábitos mentales más ociosos y desordenados requieren el estímulo y el gobierno de una ocupación absorbente y dedicada, cuya salud más débil requiere el fortalecimiento que otorga la vida al aire libre llena de emociones saludables. Por lo demás, es para las niñas, pequeñas y grandes, una verdadera cortesía sacarlas del ensimismamiento y de los consabidos mezquinos intereses y rivalidades personales con las que con demasiada frecuencia se ven rodeadas, y finalmente, ¿con quién sino con las niñas descansa el modelamiento de las generaciones que están aún por nacer?